Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hacer una sesión sincrónica acerca de lo que son los criterios de valoración según el marco conceptual y según las normas internacionales de información financiera, ¿ok? Un tema que es bastante relevante, un tema que es bastante importante dentro del desarrollo de no solamente de nuestra materia, sino en el diario vivir de un contador, porque son criterios que le van a permitir medir a un costo diferente un activo, un pasivo, o algún instrumento de patrimonio, de ingresos o de gastos, ¿ok? Entonces hay que tenerlo muy presente e irlo trabajando poco a poco, ¿ok? Dentro de estos criterios de valoración que vamos a ver, pues tenemos el primero, el costo histórico, luego el valor razonable, en tercera instancia el valor neto realizable, en cuarta instancia el valor actual, en quinta el valor en uso, el sexto el costos de venta, el séptimo costo amortizado, el octavo costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero, el noveno el valor contable o en libros y el décimo el valor residual. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es eso de los criterios de valoración? Para entender esto, digamos que el criterio de valoración viene siendo ese conjunto de reglas a través de las cuales se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales. ¿Y qué son las cuentas anuales? Las cuentas del activo, del pasivo, del patrimonio, de los ingresos y de los gastos, ¿ok? Por otra parte, las normas internacionales de contabilidad establecen los criterios de valoración que a continuación se analizan. Entonces, desde el punto de vista de las normas internacionales de contabilidad. Y bajo ese criterio tenemos primero el costo histórico, ¿ok? Es el primer criterio de valoración que vamos a ver. El costo histórico, digamos que viene siendo también ese, o se conoce en mucha literatura como el costo de un activo, digamos que ese viene siendo, perdón, lo que es su precio de adquisición o su costo de producción. Eso es costo histórico. Es el precio de adquisición o el costo de producción de ese bien. ¿Listo? Frente a ese costo histórico, tenemos lo siguiente. El costo histórico o costo de un activo se puede medir teniendo en cuenta su precio de adquisición o su costo de producción y de igual manera el costo histórico de un pasivo. ¿Listo? Todo esto lo que vamos a hacer son ejemplos para que nos ilustre aún más qué es lo que estamos hablando y cómo se debe manejar de acuerdo a la contabilidad. ¿Listo? Frente a este tema del costo histórico, pues tenemos que ver qué es ese precio de adquisición. Digamos que ahí hay varios criterios. Tenemos que verlo desde el punto de vista del precio de adquisición y también desde el punto de vista del costo de producción. Vamos a verlo desde este punto y desde este punto. Y con cada uno de ellos, pues vamos a desarrollar algunos ejemplos. Bien, desde el punto de vista del precio de adquisición, se dice que este precio de adquisición resulta ser el importe en efectivo y otras partidas equivalentes pagadas o pendientes de pago, más el valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición, debiendo estar todas ellas directamente relacionadas con esta y ser necesarias para la puesta del activo en condiciones operativas. ¿Ok? Entonces, entremos de una vez a un ejemplo para explicar esto, para que nos quede más claro. Ejemplo, entonces, determinar el precio de adquisición del activo. Nos dicen que el 1 de abril de 2018 se adquiere un camión por importe de 68.000 unidades monetarias y el ejemplo que siempre les coloco es, todos los ejemplos que desarrollo no le coloco pesos ni euros ni nada de eso, le coloco unidades monetarias con el objetivo de centrarnos más en la mecánica del ejercicio que en las cifras del mismo, ¿ok? Entonces, el 1 de abril de 2018 se adquiere un camión por importe de 68.000 unidades monetarias. Ahí nos dice también el ejercicio que el concesionario nos aplica un descuento promocional de 3.000 unidades monetarias. Ahora bien, por la compra de ese vehículo, pues nos toca pagar un impuesto de matrícula y unos gastos de rodamiento que ascienden a
7.800 unidades monetarias por el impuesto de matrícula y 2.500 unidades monetarias por los gastos de rodamiento. ¿Ok? Frente a eso, ¿qué hay que hacer? Pues sucede que el costo histórico dice que es, y volvámonos a la definición del costo histórico, bueno, del precio de adquisición. Costo histórico desde el punto de vista del precio de adquisición nos dice que es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes, es decir, es la parte, el grueso de la compra más aquellas otras arandelas que le salen a esa compra, ¿ok? En este caso del ejemplo, tenemos que vamos a comprar un camión por 68.000 unidades monetarias, pero nos aplican un descuento de 3.000 unidades monetarias, eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que tener en cuenta este impuesto de matrícula y estos gastos de rodamiento, porque eso está siendo parte de ese precio de adquisición, ¿ok? Así las cosas, entonces tenemos que el precio según la factura son 68.000 unidades monetarias menos ese descuento promocional que nos dieron de 3.000 unidades monetarias, más el impuesto de matriculación, más los gastos de rodamiento. Todo eso suma 75.300. 68.000 menos 3.000 me da 65.000, más los 9, más los 10.300 me da 75.300. Esto viene siendo el total del precio de adquisición de ese camión, ¿ok? No solamente fue el haber pagado los 68.000 pesos netos de esa compra, sino que tengo que descontarle el descuento que me hicieron más los otros gastos en que incurrí para poder adquirir ese activo para la organización, ¿ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos que bajo ese criterio se contabilizan bueno, se valoran muchos costos en la organización, ¿ok? Desde el punto de vista del costo histórico y específicamente del precio de adquisición. Pero también hay otro criterio dentro del costo histórico, ¿ok? Que es el costo de producción, ¿listo? Y frente a este costo de producción, nos dice la norma que el costo de producción incluye, primero, el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, ¿ok? En segunda instancia, incluye también lo que es el precio de los factores de producción directamente imputables al activo, es decir, los costos directos, lo que es la mano de obra directa que se adiciona para transformar esa materia prima. Y en tercera instancia, se incluye lo que es la parte que razonablemente corresponde de los costos de producción indirectamente relacionados con el activo. Todo lo que vienen siendo los arrendamientos, las depreciaciones, todo lo que tiene que ver con las reparaciones, los suministros, combustibles, mano de obra auxiliar, etcétera, etcétera. Pero aquí viene una condición muy importante y la voy a resaltar porque es que esta resulta relevante al desarrollo del ejercicio. Y es siempre, y haciendo énfasis eh, en esta tercera acción que nos plantea la teoría, y es que parte que incluye parte que razonablemente corresponda de los costos de producción indirectamente relacionados con el activo, es decir, todo aquello que no es directamente, que no afecta directamente a la transformación de nuestra materia prima, pero que sin eso también nos costaría trabajarlo, es decir, si no tenemos una bodega, si no tenemos una maquinaria que nos ayude a transformar esa materia prima, si de pronto esa maquinaria se nos daña y tenemos que hacerle algún tipo de reparación, por lo general esas maquinarias tienen que utilizar unos insumos, sea energía o sea combustible, y posiblemente va a necesitar una mano de obra auxiliar, ¿ok? Entonces, todo eso hace parte de ese costo de producción, pero específicamente esta tercera parte se contabiliza siempre que se base en la capacidad normal de producción, lo que significa que el costo de su actividad, es decir, eso que digamos que hace parte del costo, pero que no lo estamos utilizando, eso no hace parte del costo de producción, ¿ok? O sea, es todo aquello que utilizamos en su conjunto, pero si de ese conjunto hay algo que no estamos haciendo que no estamos utilizando, esa parte se debe descontar de ese costo, ¿ok? Veámoslo con un ejemplo para que nos quede mucho más claro.
Nos solicitan determinar el costo de producción del activo. Entonces, tenemos aquí una empresa dedicada a la fabricación de muebles, ha procedido a la renovación del mobiliario de la sala de reuniones. Para ello, utiliza lo siguiente: unas materias primas, o sea, una madera que cuesta 9.000 unidades monetarias, tiene unos materiales auxiliares que hacen referencia a lo que son las bisagras, las cerraduras, etcétera, por un monto de 2.000 unidades monetarias. Se incurre en el pago de unos sueldos y unas cargas sociales de la mano de obra empleada que asciende a 5.000 unidades monetarias. Y tenemos unos costos indirectos imputables que hacen referencia básicamente a lo que son las depreciaciones, que ascienden a 3.000 unidades monetarias. Y ojo con el dato, nos dicen que el nivel de ocupación de las instalaciones fabriles ha sido del 70%. Entonces, recuerden muy bien que hablábamos acerca de este ítem en el costo de producción, en donde específicamente nos decía que siempre se basen en la capacidad normal de producción, lo que significa que el costo de subactividad queda excluido del costo de adquisición, es decir, aquello que no estamos utilizando para la transformación de ese producto, entonces esa partecita no la debemos tener en cuenta. Y aquí nos dicen en el ejercicio, nos plantean que el nivel de ocupación de las instalaciones fabriles ha sido del 70%. O sea, queda un 30% ahí en el aire. ¿Ok? ¿Qué hacemos con ese 30%? Entonces, pasemos a desarrollarlo. Nos dice que el precio de adquisición de las materias primas son 9.000 unidades monetarias. Esta. Materias primas por 9.000 unidades monetarias. Las llevamos a nuestro ejercicio. 9.000. Tenemos un precio de adquisición de las materias auxiliares por 2.000 unidades monetarias. Entonces, materiales auxiliares, bisagras, cerraduras, 2.000 unidades monetarias, eso va sumando, porque parte de la transformación de ese producto, de esa materia prima, tenemos unos costos directos de mano de obra que ascienden a un monto de 5.000 unidades monetarias, que dice sueldos y cargas sociales de la mano de obra empleada, 5.000 unidades monetarias, hace parte también de nuestro costo histórico. Y tenemos unos costos indirectos imputables que hacen referencia a unas depreciaciones por valor de 2.100. Pero ¿de dónde sale ese 2.100? Sucede que nos dice que tenemos un nivel de ocupación de las instalaciones fabriles y esta ha sido del 70%. ¿Ok? Entonces, ese 70%, aquí nos dice, tiene este asterisco, estos costos indirectos imputables, nos dice que las depreciaciones han de realizarse sistemáticamente y suponen una utilización del activo fijo del 100%. Si el nivel de ocupación ha sido solamente del 70%, solo podrá imputarse al costo de ese activo el 70% de las mismas y el 30% restante será un costo de subactividad para la empresa que no podemos contemplarlo dentro de nuestro costo histórico. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que si en esa parte, aquí nos indica que los costos indirectos imputables, que son por depreciaciones, son de 3.000 unidades monetarias, pero solamente utilizamos un 70% de esas depreciaciones, el 70% de 3.000 son 2.100 unidades monetarias, que es lo que yo básicamente vengo a llevar a contabilizar dentro de ese costo histórico. Y ahí ya empiezo a sumar cada uno de los ítems para que me dé el costo total de producción de ese bien. Y es sumar los 9.000 de las materias primas, las 2.000 unidades monetarias de materiales adicionales, las 5.000 unidades monetarias de la mano de obra directa y las 2.100 unidades monetarias de las depreciaciones. ¿Okay? Todo eso me suma 18.100 unidades monetarias, que es básicamente lo que me cuesta poder hacer esa renovación, tal y como me la plantea el ejercicio. Una empresa dedicada a la fabricación de muebles ha decidido o ha procedido a la renovación del mobiliario de la sala de reuniones, utilizando para ello todo esto. Y esa acción o eso que hay que desarrollar en mi empresa
me vale 18.100 unidades monetarias, ¿ok? Hay que tener muy en cuenta las condiciones o las características de cada uno de estos criterios de valoración, porque cada uno tiene su particularidad, ¿ok? Como veíamos en el precio de adquisición, es la sumatoria de todos los ítems, descontándole los descuentos, aquí, comprando el camión, todo lo que incurre en la compra de ese camión, eso, digamos que hace parte de mi precio de adquisición, ¿ok? Este primero. Son dos los ítems que hacen parte de ese costo histórico. Uno, el precio de adquisición, igual que vimos con el ejemplo del camión, y otro lo que es el costo histórico, pero desde el punto de vista del costo de producción, en donde esos costos de subactividad, es decir, esas partecitas que yo no he utilizado, que no han hecho parte de la transformación de mi producción, pues esa parte la tengo que descontar. Por eso, en el ejemplo veíamos esas depreciaciones que como no habían sido utilizadas al 100%, esas depreciaciones, pues solamente llevo a la contabilidad lo que realmente fue utilizado, ¿ok? Eso desde el punto de vista del costo histórico. Ahora vamos a ver lo que es el valor razonable, que es el segundo criterio de valoración. Me devuelvo al primer slide como para dar más criterio bueno, una ubicación más exacta de en qué parte estamos de la presentación. Entonces ya vimos este costo histórico, ¿listo? Ahora vamos al tema del valor razonable, ¿listo? A este segundo ítem. En este segundo ítem, el valor razonable, digamos que es ese criterio de valoración estrella de las normas internacionales de información financiera, ¿ok? ¿Y a qué hace referencia ese valor razonable? El valor razonable nos indica que será el valor de mercado, ¿ok? Cuando el mercado sea activo y fiable, bueno, y confiable. El precio cotizado en un mercado activo será la mejor referencia del valor razonable, entendiéndose por mercado activo aquel en que, primero, se intercambian bienes o servicios homogéneos. Segundo, prácticamente en cualquier momento hay compradores y vendedores. Y tercero, los precios son conocidos, accesibles, reales, actuales y regulares. ¿Ok? Entonces, digamos que una condición de estas la cumple perfectamente, digamos que un mercado de vehículos. Si vamos a comprar un mercado, pues digamos que vamos a encontrar esa primera condición que es, vamos a encontrar ese mercado en donde se intercambian bienes o servicios de vehículos, ¿ok? Entonces vamos a encontrar los talleres, vamos a encontrar los concesionarios, sitios en donde se comercializan esos vehículos de manera independiente, etcétera, etcétera. La segunda condición es que prácticamente en cualquier momento hay compradores y vendedores, y eso lo tiene el mercado de vehículos. En cualquier momento usted entra a cualquier página y siempre hay alguien que está ofertando y alguien que está comprando esos vehículos que están saliendo al mercado, ¿listo? Y tercero, los precios son conocidos, accesibles, reales, actuales y reales. Es decir, esos precios tienden a tener una homogeneidad en su precio. Es decir, si yo quiero comprarme un vehículo, un Kia Rio, pues básicamente puedo entrar a diferentes sitios en donde venden, empezando primero por los concesionarios, porque pues, uno siempre busca como algo de respaldo, algo de garantía. Entonces ahí comienza usted a cotizar y con base en esas cotizaciones que ha hecho en cada uno de los lugares, usted ya sabe cuál es el precio promedio de ese vehículo y más o menos puede hacer un estimativo. Y si alguno de esos le gusta y digamos que está excedido en el precio, es decir, se sube 1 o 2 millones más, pues usted fácilmente puede ir a negociar con ese cliente y decirle, mire, este vehículo en el mercado vale 30 millones, pero usted me está cobrando 32. Ah, miremos lo siguiente, mire que el vehículo es del mismo modelo, es del mismo año, tiene las mismas características, pues déjemelo en los 30 y entra como a negociar, pero porque ya se conoce el mercado y sabe cuáles son los tipos de productos y cómo se comercializa ese tipo de producto en ese mercado, ¿ok? Entonces, vuelvo y digo, este valor razonable es el más utilizado en las
normas internacionales de información financiera. Es el más confiable. ¿Listo? Precisamente por esas características, porque existe un mercado en donde se comercializan esos bienes o servicios similares. Prácticamente en cualquier momento hay compradores y vendedores y por último los precios son conocidos, accesibles, reales, actuales y regulares. Lo que pasa también en las bolsas de valores. ¿Listo? Si usted necesita comprar una acción de cualquier empresa que esté cotizando en bolsa, pues sencillamente se dirige a la bolsa de valores y allá va a encontrar ese mercado propicio en donde usted puede transar y comprar esas acciones que necesita. ¿Ok? Bueno, para entender un poco mejor lo que es el valor razonable, pues vamos a verlo desde un punto de vista práctico y es el siguiente. Nos solicitan determinar el valor por el que las acciones figurarán en el balance de la sociedad a final del ejercicio. Entonces nos dicen que una sociedad ha adquirido 1.000 acciones del Banco Santander a 14,4 unidades monetarias cada una, ¿no? Entonces cada acción nos costó 14,4 unidades monetarias y compramos 1.000, ¿ok? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de venderlas a corto plazo. Es decir, esas unidades las vamos a capitalizar, las vamos a comprar, pero en un corto plazo esperamos venderlas, ¿ok? Y esperamos venderlas a un mayor precio para obtener una utilidad. Y nos dice el ejercicio, al final del ejercicio cotizan a 18,7 unidades monetarias, es decir, buen negocio, porque las compramos a 14,4 unidades monetarias y aspiramos a venderlas a 18,7 unidades monetarias. Y en caso de venta, los gastos asociados serán de 0,2 unidades monetarias por título. Entonces, ese es el planteamiento del ejercicio. ¿Cómo se resuelve este tipo de casos o este tipo de situaciones? Sucede que las acciones se adquirieron fue con una finalidad especulativa, es decir, con el objetivo de comprarlas a un menor valor en ese justo momento de tiempo para que luego en otro momento de tiempo las pueda vender, pero a un mayor valor, porque yo sabía que esas acciones, si las compraba en ese momento, le iba a obtener una ganancia. ¿Ok? Entonces nos dice, las acciones se han adquirido con una finalidad especulativa, es decir, son activos financieros mantenidos para negociar que formarán parte de la llamada cartera de negociación que se valora a valor razonable. ¿Ok? En este caso, el valor razonable o el valor de mercado será el precio de cotización sin deducir los gastos de transacción o de venta. Miren las condiciones. ¿Ok? Nos dice que en este caso el valor razonable o el valor de mercado será el precio de cotización sin deducir los costos de transacción o de venta. ¿Ok? Es el valor completo. ¿Listo? En consecuencia, al cierre del ejercicio se valorarán por 18.700 unidades monetarias porque fueron 1.000 unidades, fueron 1.000 acciones que compramos a 14,4, pero cuando las vamos a vender a 18,7, entonces si multiplico eso por 1.000, me da 18.700 unidades monetarias, por lo que su valor se ha incrementado en 4.300 unidades monetarias. Eso es lo que yo me he ganado al momento de haber hecho esa compra de esas acciones y luego venderlas porque las compré con esa característica de especulación, eh, de poderle sacar un beneficio a esa compra de esas acciones, ¿ok? Y nótese que a pesar que el ejercicio nos decía que eso tenía, que esa venta de esas acciones tenía unos gastos asociados de 0,2 unidades monetarias por título, aquí en el valor razonable no lo estoy contemplando, estoy haciendo la transacción completa. Las 18.700 unidades monetarias al que las vendí frente o restándole las 14.400 unidades monetarias que pagué por la compra de esas acciones. Eso me dejó una ganancia de 4.300 unidades monetarias. ¿Ok? Esa es la manera. Ahora, ustedes van a encontrar todo tipo de ejercicios, todo tipo de literatura frente al tema de valor razonable, porque vuelvo y les digo, es el más utilizado bajo nivel. ¿Ok? Y resulta ser un valor, este valor razonable resulta ser el valor más acertado porque cumple con las características que les comentaba anteriormente. ¿Ok? Entonces, digamos que da más confianza el poder hacer eso. ¿Listo? Pero obviamente ese tipo de valoración con el que yo voy a medir cualquier
ítem dentro de mis activos o dentro de mis pasivos, dentro de mi patrimonio, dentro de mis ingresos o dentro de mis gastos, pues debe estar estipulado en las políticas contables que yo he delineado para la organización. ¿Ok? Bueno, ya vamos en el tercer ítem. Me devuelvo para mi, es que sí debía haber colocado eso a medida en que iba avanzando, pero bueno, digamos que me devuelvo a ese primer slide en donde vemos qué es lo que, en qué parte vamos de los criterios. Ya hemos visto estos dos, costo histórico y valor razonable, y ahora vamos a explicar este valor neto realizable. ¿Ok? Frente a ese valor neto realizable, pues tenemos lo siguiente, tiene otras características diferentes a los dos anteriores que habíamos visto. Entonces, este valor neto realizable nos dice que es el importe que la empresa puede obtener por la enajenación de un activo en el mercado, y aquí sí nos dice deducidos los costos estimados necesarios para dicha venta, dicha enajenación. ¿Listo? En el caso de las materias primas y los productos en curso, también habrá de tener en cuenta los costos necesarios para terminar su producción o construcción o fabricación. ¿Qué quiere decir esto? En comparación al valor, eh, al costo, al valor razonable que veíamos anteriormente, ahí no se tenía en cuenta esas deducciones que se debían hacer por la transacción en la que me veía inmerso. Aquí, en el valor neto realizable, sí se debe hacer. ¿Ok? Pero veámoslo con un ejercicio para que nos quede más claro. Una empresa tiene unos terrenos que ha adquirido por 640.000 unidades monetarias, que estima poder vender en el momento actual por 820.000 unidades monetarias. Y como gastos de intermediación por la búsqueda de un comprador y otros impuestos, la empresa estima unos gastos de 6.300 unidades monetarias que gravan la operación. Nos solicitan determinar el valor neto realizable de estos terrenos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando usted tiene un, una bodega o tiene un apartamento y digamos que usted como que dice, yo no me quiero entender con compradores, yo no quiero estar poniendo citas, yo más bien voy a una inmobiliaria que sabe de ese tema, que conoce el mercado, que me va a responder por ese bien, ¿sí? Porque prácticamente yo se lo estoy dando a ellos para que ellos sean los que lo vendan. Entonces yo le digo a la inmobiliaria y hago un contrato un contrato en donde les digo a ellos, bueno, mire, yo, Alexander Duque, le doy a la inmobiliaria tal el poder para que venda el bien ubicado en el sitio tal, en la dirección tal, de la ciudad tal, para que lo vendan por un valor de 820.000 unidades monetarias. Y por ese ejercicio, digamos que la inmobiliaria a mí me va a cobrar un, me cobra un monto inicial y por lo general ese monto va grabado con el IVA. Entonces, aquí es a donde se hace referencia. Entonces, yo lo había comprado inicialmente en 640.000 unidades monetarias, pero después de haberlo usado, después de que construyeron una avenida principal, hicieron una serie de adecuaciones en el barrio donde está ubicado ese bien inmueble, etcétera, etcétera, ya ese bien no vale 640.000 unidades monetarias, sino que ahora se incrementó su valor a 820.000 unidades monetarias. Pero como yo no me quiero hacer cargo de esa venta, yo no quiero que correr riesgos ni nada de eso, sino que voy a una inmobiliaria y le digo, mire, usted véndame ese producto y usted a mí me responde por esas 820.000 unidades monetarias, que es lo que yo quiero, que es lo que yo necesito que usted me devuelva a mí por ese bien. Y por eso pactamos que yo le voy a pagar a usted 6.300 unidades monetarias. ¿Ok? Eso, digamos que así es como se interpreta ese ejercicio. Ahora bien, llevándolo a la práctica en términos contables, ¿qué quiere decir eso? Que el bien, la inmobiliaria me lo va a vender en 820.000, yo le voy a pagar a ellos 6.300, que eso me disminuye el precio de mi bien y me queda un valor neto realizable de 813.700 unidades monetarias. Eso quiere decir que
En el valor neto realizable, yo sí debo deducir esos costos en los que incurrí para poder vender ese producto. ¿Ok? Entonces, mientras que en el valor razonable no se deducen esos costos, en el valor neto realizable sí se deduce. ¿Ok? Bien. Digamos que hay varias, ese ejercicio de la venta del bien inmueble, pues estaba muy sencillo, pero también digamos que debemos analizar otras características u otro tipo de productos con los cuales también se puede aplicar el criterio del valor neto realizable. ¿Ok? Tenemos aquí otro ejercicio en donde nos dicen, la sociedad X tiene unos inventarios de productos en curso valorados en 350.000 unidades monetarias, estando pendiente de incorporar el 30% de los costos, de los costos totales. Entonces, estamos transformando la materia prima. Tenemos, bueno, digamos que yo siempre coloco el ejemplo de las papas precocidas congeladas. Entonces, digamos que eh, tenemos unos inventarios de producto en curso valorado en 350.000 unidades monetarias. Es decir, yo ya compré las papas y esas papas ya están lavadas, están peladas, las tengo ya cortadas en bastones como papas a la francesa y las tengo ahí ya listas, pero me falta incorporarle el 30% de los costos totales. ¿Y qué quiere decir eso? Me falta comprar el aceite, tener a la persona que va a cocinarlas, que las va a sacar del sartén en el momento justo, luego las va a escurrir, o sea, quitarles el aceite, luego le va a agregar los ingredientes, los preservantes o los conservantes, y luego va a pasar al sitio de refrigeración. Eso que yo todavía no he hecho hasta el momento, eso está estimado en un 30% de costo que todavía no he utilizado, todavía no he aplicado a esas papas congeladas, ¿sí? Apenas tengo las papas, el producto como tal, las tengo lavadas, las tengo peladas y las tengo cortadas en bastones. Eso me da el 70% del, eh, digamos, de esos productos terminados, de esa materia prima que yo ya he transformado hasta esa parte, la he transformado en un 70%. Me falta el otro 30% que es freírlas, agregarle los conservantes y pasar a congelarlas. Eso me falta. ¿Listo? Ahora bien, el precio de venta de los productos, una vez terminados, ascenderá a 470.000 unidades monetarias y los gastos de comercialización ascienden a 2.500 unidades monetarias. Entonces nos pide el ejercicio determinar el valor neto de realización de las existencias finales de productos en curso. Un ejemplo muy chévere, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces nos dice, primero, el importe que se puede obtener por la enajenación vendría a ser 470.000 pesos. Es decir, en el caso en que yo tuviera mis papas congeladas totalmente terminadas, yo las podría vender en 470.000 unidades monetarias. Pero como apenas he llegado a una parte del proceso que asciende a 350.000 unidades monetarias, recuerden, solamente compré las papas, las lavé, las pelé, las corté en bastones, hasta ahí tengo eso y eso está valorado en 350.000 unidades monetarias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo debo contabilizar ese 30% que me hace falta? Entonces, me voy para lo siguiente. Tengo mis ventas, en caso tal que hubiera tenido el producto completamente terminado, en 470.000 pesos. A eso le debo restar los costos pendientes, es decir, ¿cuánto me vale eh, esté la persona ahí que las frite las papas, que luego las escurra, que luego le agregue los conservantes y que luego las congele? Esa parte no está hecha. Ese es el 30% del costo de producción que no he hecho. O sea, esa parte yo no la voy a hacer en estos momentos. Entonces digo, ok, eso está estimado en un 30%, eso vale 150.000 pesos. Ahora, ¿cómo calculo esos 150.000 pesos? Pues hago una regla de tres. ¿Listo? Entonces, tengo aquí 350.000 que sale de este valor. Digamos que estos inventarios están valorados en 350.000 unidades monetarias. Tomo esas 350.000 unidades monetarias que equivalen al 70%, ¿sí? Porque el mismo ejercicio me dice, ok, estos productos que usted
ha realizado hasta el momento, ascienden a 350.000 pesos, pero le falta un 30%, es decir, esos 350 son el 70% de la elaboración de mi producto, ¿ok? El que espero vender. Entonces, el hecho de haber comprado las papas, de haberlas lavado, de haberlas pelado, de haberlas cortado en bastones, esa elaboración, esa transformación de esa materia prima equivale a un 70% y está monetizado en 350.000 unidades monetarias. Entonces, al hacer la regla de tres, yo digo, si 350.000 equivalen al 70%, ¿a cuánto equivale el 100%? Es una simple regla de tres. Entonces, despejo X. X es igual a 350.000 por el 100% sobre 70. Eso me da que X es igual a 500.000 pesos. Es decir, el producir, si yo hubiera hecho la tarea completa de comprar las papas, lavar las papas, pelar las papas, cortarlas en bastones, freírlas, escurrirlas, aplicarle los conservantes y los preservativos y luego congelarlas, empacarlas y llevarlas a la venta, eso me hubiera costado 500.000 pesos, 500.000 unidades monetarias, ¿ok? Pero como no lo hice, yo apenas llegué hasta estos 350.000, entonces tomo esos 500.000 y le resto los 350.000 y me da 150.000, que son los costos pendientes de incurrir, ¿ok? Esos costos en los que yo todavía no he, esos costos que yo no he aplicado, pero que como tal yo necesito ahorita liquidez, entonces vendo lo que tengo, lo vendo en 350.000 y deduzco esos 150.000, entonces digamos que lo resto a estos 470.000, le resto esos 150.000 y fuera de eso le debo restar los gastos de venta o los gastos de comercialización de esas papas. Entonces me dice que eso asciende a un costo de 2.500 unidades monetarias. Entonces, 470.000, que era el producto, es decir, el importe que se puede obtener por la venta en el mercado de los productos terminados, pero como no lo hice, a sus 470 le resto los 150 y le resto los 2.500, eso me da un valor neto realizable de 317.500 unidades monetarias. ¿Ok? Así se realiza ese tipo de cálculos o es el criterio que se utiliza para esa valoración en un ejemplo como el que acabamos de ver. ¿Listo? Y eso es fácilmente viable en el mercado, ¿no? Es decir, que hayan productos que no estén completamente terminados y que yo tenga que incurrir en hacer este tipo de operaciones o de cálculos matemáticos para poder determinar cuál es en realidad el valor neto realizable de ese bien o de ese producto. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver lo que es el valor actual. ¿Listo? Frente al tema del valor actual, se define que es el importe de flujos de efectivo a recibir o pagar en el curso normal del negocio, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente, actualizados a un tipo de descuento adecuado. Entonces, para ese valor actual se utiliza la fórmula que tenemos acá. Entonces, en donde nos dice, valor actual es igual a C sub 1 sobre 1 más I a la 1 más C sub 2 sobre 1 más I a la 2 más C sub 3 sobre 1 más I a la 3 más C sub 4 sobre 1 más I a la 4 hasta C sub n sobre 1 más I a la n. ¿Listo? Esa es la fórmula con la que vamos a hacer los ejercicios. ¿Listo? Ahora bien, el ejemplo nos plantea lo siguiente. Hace 2 años recibimos un préstamo firmando una serie de letras de cambio para la devolución del mismo. A la fecha actual nos quedan pendientes de pago 4 letras con vencimiento anual, de las cuales la primera es de 4.000 unidades monetarias y las 3 últimas de 5.000 unidades monetarias. Nos ofrecen cancelar la deuda por el valor actual de la misma. Entonces, teniendo en cuenta que el tipo de interés de descuento convenido es del 4.5%, ¿cuál sería el valor actual de la deuda hoy? ¿Cuál es el valor hoy? Porque se supone que me están diciendo que pague hoy la deuda. Entonces, eh, vamos a efectuar esa operación a ver cómo nos queda. Entonces, tenemos nuestra formulita
Valor actual es igual a C sub I, C sub 1 sobre 1 más I a la 1, así sucesivamente hasta C sub N sobre 1 más I a la N. Entonces tenemos valor actual, ese C sub 1 viene siendo el primer día del ejercicio. Estas 4.000 unidades monetarias son mi C sub 1 y estas 5.000 van a ser mi C sub 2, C sub 3, C sub 4. ¿Listo? Nos dice que nos quedan pendientes de pago 4 letras. Entonces vamos a llegar de C sub 1 a C sub 2, C sub 3, C sub 4. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Tenemos valor actual es igual a 4.000 sobre 1 más I. El I es la tasa de interés o la tasa de descuento. En este caso me están ofreciendo el 4,5%. ¿Ok? Entonces, eso al llevarlo a mi fórmula, pues no me lo voy a llevar en datos porcentuales, sino lo convierto a decimal. Entonces, ese 4,5% de descuento equivale a 0,045 y la fórmula me dice que es 1 más I, entonces 1 más esa tasa de descuento 0,045 a la 1 más la otra cifra, el C sub 2, ya viene siendo el 5.000 porque me faltan 4 letras de pago, una de 4.000 y 3 de 5.000. Entonces ya hice la de 4.000 que es la C sub 1. Este C sub 1 es estos 4.000 sobre 1 más I sobre 1 más 0,045 a la 1, más mi C sub 2 viene siendo 5.000, que es el segundo, la segunda letra, por valor de 5.000, sobre 1 más la misma tasa de descuento, que es 0,045 a la 2, más mi C sub 3 es el otro 5.000, que es el tercer pago que debo hacer, sobre 1 más 0,045 a la 3, más el último pago, que es el cuarto, por valor de 5.000 unidades monetarias sobre 1 más 0,045 a la 4. Hago estas operaciones primero las del denominador. Entonces 1 más 0,045 a la 1, pues es 1,045, es 1,045. Entonces 4.000 sobre 1,045 más 5.000 sobre 1 más 0,045 a la 2 me da 1,092 más 5.000 sobre 1 más 0,045 a la 3 me da 1,1411 y mi cuarto valor de 5.000 sobre 1 más 0,045 a la 4, eso equivale a 1,1925. Ahora sí hago las respectivas divisiones. El primer dato me queda en 3.827,75 más 4.578,75 más 4.381,73 más 4.192,87 unidades monetarias. Todo esto lo sumo y me queda que el valor actual de esa obligación, si la pagara hoy con esa tasa de descuento del 4,5%, me equivale a pagar 16.981 unidades monetarias. ¿Ok? Que es bastante atractivo. Es decir, si yo tuviera que pagar el valor completo de eso me sería, debo 3 cuotas de 5.000 unidades monetarias, eso me quiere decir que son 5.000 por 3, 15.000, más esta total de la deuda de 19.000 unidades monetarias. Pero como me están diciendo, si usted paga ya, le doy un descuento del 4,5%, eso significa que yo no voy a pagar las 19.000 unidades monetarias, sino que simplemente voy a pagar 16.981 unidades monetarias. Para mí esto es un buen negocio porque estoy dejando de pagar o de asumir más de 3.000 unidades monetarias en esa transacción. ¿Ok? Entonces resulta ser un buen negocio para nosotros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, digamos que en esta sesión vimos, me voy a devolver al primer slide, vimos estas definiciones o vimos en qué consiste el costo histórico, el valor razonable, el valor neto realizable y el valor actual, ¿ok? Nos faltan los otros criterios de valoración que aparecen ahí en el slide,
correspondiente a valor en uso, costos de venta, costo amortizado, costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero, el valor contable o en libros y valor residual. Digamos que los cuatro primeros que vimos son los más utilizados, tanto por el marco conceptual como por las normas internacionales de contabilidad y las NIF, ¿ok? Estos también son utilizados, pero digamos que en casos muy específicos. Entonces, como tarea, por favor, averiguar acerca de estos criterios de valoración y pues para que los tengan ustedes como, o sea, que sepan cómo se aplica, en qué momento hay que aplicarlo y en la medida de lo posible, pues tratar de hacer un ejercicio para que el concepto quede más arraigado, quede más mm, interiorizado en cada uno de ustedes, ¿ok? Bueno, muchachos, pues les agradezco mucho la atención. Espero que esta sesión haya sido productiva. Por favor, escúchenla. Tengan en cuenta que estos son criterios que se están utilizando en la vida normal digamos que nuestro trasegar por las normas internacionales de información financiera y son utilizables cada uno de estos en diferentes momentos, en diferentes cuentas, en diferentes transacciones, ¿ok? Entonces es bien importante tener claro el concepto y saber en qué momento debemos utilizar uno y en qué momento debemos utilizar otro, ¿ok? Les agradezco muchísimo y pues nada, quedo atento a cualquier inquietud de parte de ustedes, ¿ok? Muchas gracias y que pasen bien.